En un pequeño pueblo, la sencillez y la generosidad se entrelazan en una historia que va mucho más allá de un simple coche. Conoce a Carlos y Paulo, dos amigos cuyas vidas se entrelazan con desafíos inesperados. Juntos descubren el verdadero poder de la amistad y la solidaridad, transformando las dificultades en esperanza y uniendo a toda una comunidad. Prepárate para sentirte conmovido e inspirado, porque este es un viaje que demuestra que incluso en la adversidad, el amor y la empatía pueden florecer como las flores más hermosas del jardín. Era un día cualquiera para Carlos, un hombre sencillo que vivía una rutina pacífica en su pequeño pueblo. Mientras caminaba por la calle, estaba perdido en sus pensamientos sobre sus tareas diarias, en trabajar en la panadería local, hacer las compras mensuales y cuidar su jardín. Carlos siempre fue un hombre modesto, orgulloso de las pequeñas cosas de la vida, como el sabor del pan fresco que producía y las sonrisas de sus vecinos. Sin darse cuenta, pasó por delante de un brillante concesionario de coches, donde llamativos coches deportivos reflejaban la luz del sol, haciéndolo sentir un poco fuera de lugar. Nunca había soñado con tener un coche así. Su viejo Otto, aunque desgastado, todavía lo llevaba a donde necesitaba ir. Sin embargo, el ambiente en el concesionario era contagioso y Carlos no pudo resistirse a echar un vistazo al interior de la sala de exposición e imaginar cómo sería tener un coche nuevo. Mientras Carlos admiraba un impresionante deportivo, algo lo distrajo. Escuchó una voz familiar, la de su vecino Paulo, que parecía estar en problemas. Paulo, un hombre mayor y honesto, discutía con un vendedor sobre el precio exorbitante de un auto usado que apenas funcionaba. Carlos, preocupado por la situación de su amigo, se acercó. Sabía que Paulo estaba pasando por momentos difíciles y estaba tratando de ahorrar lo máximo posible. El vendedor, arrogante e impaciente, no parecía dispuesto a ayudar, lo que hizo que a Carlos se le hundiera el corazón. Recordó cómo Paulo siempre lo ayudó cuando lo necesitaba y decidió que no podía quedarse ahí y observar la injusticia. Con un arrebato de coraje, Carlos intervino en la conversación, ofreciendo su apoyo a Paulo y pidiendo al vendedor que fuera más razonable, ya que el viejo auto representaba no solo un medio de transporte, sino también un símbolo de esperanza y dignidad para su amigo. La situación se volvió tensa, pero la intervención de Carlos provocó que el vendedor se marchara, frustrado por no poder presionar a Paulo. Después de que el polvo se calmó, Paulo miró a Carlos con gratitud en sus ojos. Se había dado cuenta de que, aunque eran mundos diferentes, la bondad y la empatía aún podían conectar a las personas. Esa pequeña pelea en la concesionaria despertó en Carlos un sentimiento de reconocimiento. Se dio cuenta de que no era solo un hombre sencillo. Su determinación de ayudar a su amigo lo hizo sentir más fuerte e importante de lo que jamás imaginó. Juntos, se alejaron del concesionario con nuevos planes. Paulo prometió que no renunciaría a encontrar un auto que se ajustara a su presupuesto, y Carlos, motivado por el impacto que había tenido, prometió acompañar a Paulo en cada paso del camino, sin importar cuán desafiante fuera. La mano de Carlos ahora estaba extendida como apoyo y se sentía parte de algo más grande. Con nueva determinación, Charles decidió que era hora de actuar. Comenzó a recaudar fondos para ayudar a Paulo a comprar un automóvil usado que fuera confiable y asequible. Surgió la idea de organizar una pequeña feria comunitaria y empezó a planificar con entusiasmo. Carlos sabía que la gente de su comunidad tenía mucho que ofrecer y no pasó mucho tiempo para que familiares, amigos y vecinos se unieran a su causa. Juntos prepararon puestos con comida casera, artesanías y juegos, y todo el dinero recaudado fue para Paulo. La comunidad se unió como nunca antes, demostrando que todos pueden marcar una diferencia en la vida de un amigo. Carlos nunca se había sentido tan conectado y realizado. Llegó el día de la feria y fue un éxito absoluto, llenando sonrisas e ilusión. Al final, con el dinero ahorrado, Carlos y Paulo fueron juntos a un concesionario donde encontraron un auto usado que se ajustaba a lo que necesitaban. Al ver la felicidad de Paulo al recibir las llaves, Carlos supo que su decisión de ayudar no solo había cambiado la vida de su amigo, sino que también había fortalecido los lazos de toda la comunidad. Paulo, un hombre de 68 años,
siempre ha sido visto como un pilar de su comunidad. Su vida fue una mezcla armoniosa de trabajo duro y generosidad, características que lo hicieron querer por todos. Pasaba las mañanas cuidando el jardín comunitario y dedicaba las tardes a clases de guitarra para los niños de la zona. Sin embargo, la vida no fue fácil para Paulo. Después de la muerte de su esposa, quedó con la responsabilidad de administrar gastos que en ese momento parecían pequeños, pero que ahora pesaban mucho en su corazón. Su coche, un modelo antiguo que se había convertido en símbolo de sus recuerdos, estaba en pésimas condiciones. Con su jubilación limitada, cada dólar contaba y se encontró atrapado en un ciclo de dificultades. Lo que había sido planeado como un retiro tranquilo se convirtió en un día de aprensión, necesidad y recuerdos que hicieron que su corazón se sintiera más pesado. Sin embargo, aún en medio de la tormenta, la luz de la amistad y las ganas de vivir lo ayudaron a salir adelante, especialmente la amistad con Carlos, quien se había convertido en un verdadero apoyo en su vida reciente. Los recuerdos de los mejores momentos de la vida de Paulo eran como fotografías en una pared polvorienta, cada una de las cuales contaba una historia vibrante. Momentos en los que él y su esposa, Ana, reían juntos mientras cuidaban el jardín, plantaban flores para darle más color al barrio. Las tardes soleadas que pasaba con ella, enseñando a los niños a tocar la guitarra, todavía le alegraban el corazón. Una vez recordó su finca de limones, donde producían mermeladas que vendían en la feria. El dulce y ácido aroma del limón fresco todavía parecía bailar en su memoria. Sin embargo, al mirar a su alrededor ahora, la ausencia de Ana era casi palpable, una sombra que no se disipaba. Los recuerdos ahora contenían una pizca de dolor, un recordatorio constante de lo que se había perdido y de lo rápido que puede cambiar la vida. Estos recuerdos, aunque dolorosos, también fueron un testimonio de cómo el amor y el compañerismo dejaron su huella en su vida y en la comunidad que amaba. El contraste con la vida actual de Paul era marcado. Si bien sus recuerdos eran coloridos y vibrantes, su realidad actual estaba marcada por la soledad y las dificultades financieras. El coche, que antes lo llevaba a aventuras y reuniones con amigos, ahora era una fuente de estrés. El motor fallaba constantemente, y pagarle para que lo arreglara era algo que simplemente no podía hacer. A veces Paul se preguntaba cómo había llegado a ese punto. La vida que había conocido, llena de alegría y actividad, ahora le parecía lejana e inalcanzable. Las interacciones con los demás se reducían a susurros de preocupación y simpatía, pero él no quería ser una carga. El escenario contrastante de su existencia cotidiana, lleno de limitaciones, se convirtió en una lucha constante, como si hubiera una delgada línea entre un pasado lleno de alegría y un presente que llevaba el estigma de la dificultad. Era esta disparidad la que a menudo lo mantenía despierto por las noches, pensando cómo podría recuperar el control de su vida. La conexión emocional con su difunta esposa fue profunda y dolorosa. Los recuerdos de ella eran a menudo los que le hacían sonreír y llorar más al mismo tiempo. Los momentos en que bailaban juntos en la sala, al son de una música suave, las sonrisas y miradas cómplices que intercambiaban, todo esto dejó una huella imborrable en su corazón. Cada vez que Paulo miraba el jardín que habían cultivado juntos, una ola de nostalgia lo envolvía, haciéndole preguntarse si las flores todavía florecían como antes, sin la presencia de Ana. Recordó las conversaciones que tuvieron sobre sus sueños y planes de viajar juntos por el mundo, sueños que nunca se hicieron realidad. El vínculo emocional que sentía aún era fuerte, un dolor palpable que impregnaba su ser, haciendo de sus viajes al pasado una batalla constante entre el amor que sentía y el anhelo que cargaba. Cada recuerdo era un amargo recordatorio de que la vida había cambiado, pero la conexión con su ser querido nunca fallaría. La trayectoria de Paulo estuvo marcada por pérdidas que moldearon no solo su presente, sino también su cosmovisión. Desde la muerte de Ana, su esposa, cada rincón de la casa y cada flor del jardín parecían gritar su nombre, creando un vacío imposible de ignorar. Los recuerdos eran una mezcla de alegría y tristeza, cumbres de felicidad contrastadas con un precipicio de soledad. Paulo recordó las fiestas de cumpleaños que celebraban juntos,
rodeados de amigos y risas. A medida que pasaba el tiempo, el dolor de la ausencia se agudizaba, como si cada día sin ella le robara un pedazo de esperanza. También perdió su independencia financiera, un golpe que a veces lo hacía sentir como una carga para los demás. Sus interacciones sociales se redujeron a conversaciones rápidas y sonrisas nerviosas, mientras el peso del sufrimiento pesaba sobre sus hombros, haciendo de cada día un desafío. Aquellos momentos de alegría ahora tan lejanos solo sirvieron para resaltar cuánto había perdido y cómo su vida ya no era la misma. Sin embargo, dentro de él, la llama de determinación y amor que sentía por Ana aún seguía viva, esperando una oportunidad para volver a brillar, aunque fuera eclipsada por el dolor de los recuerdos. Con el tiempo, el impacto psicológico de las dificultades comenzó a manifestarse en Paulo. La ansiedad se convirtió en una compañera constante, lo que hizo que se alejara aún más de la comunidad que alguna vez fue parte de su vida. Al principio le costaba levantarse de la cama todos los días. La falta de motivación y la tristeza se convirtieron en barreras insuperables. Las sonrisas que repartía, antes auténticas, eran ahora máscaras utilizadas para ocultar el dolor interno. Se preguntó si el mundo todavía lo recordaba como un hombre lleno de vida, o si ahora solo lo veían como un anciano triste. La soledad y las preocupaciones económicas, combinadas con el dolor de perder a Ana, comenzaron a crear un círculo vicioso que lo aprisionó mentalmente. Predominaban los momentos en los que se entregaba a la nostalgia, y cada recuerdo de su ser querido le hacía dudar de su capacidad para seguir adelante. A menudo se encontraba pensando en cómo se podrían haber aliviado las dificultades si hubiera tomado decisiones diferentes en el pasado. Esta batalla interna consumió sus energías y dejó un rastro de desánimo que parecía no tener fin, aunque en el fondo había una chispa de esperanza esperando a ser redescubierta. Las culpas tácitas eran como sombras que seguían a Paul a lo largo de su rutina diaria. Se sintió culpable por no poder salvar a Ana de las complicaciones que se la llevaron. Esta culpa lo atormentaba. Preguntas sin respuesta danzaban en su mente como fantasmas, haciéndole preguntarse si podría haber hecho algo diferente. ¿Debería haber insistido más en las citas médicas? ¿Pudo haber notado alguna señal que indicara que algo andaba mal? La falta de claridad sobre sus últimos momentos creó un peso inmenso en su corazón, como si su incapacidad para proteger a la persona que más amaba fuera una carga que debía soportar para siempre. Además, reconociendo la fragilidad de su situación financiera, se sintió crítico por su falta de capacidad de gestión y la forma en que manejó sus recursos después de su jubilación. La mente de Pablo estaba llena de dudas y autorrecriminaciones, que a menudo nublaban su capacidad de ver el bien que aún existía en la vida. Era como si, en su incontrolable deseo de cambiar el pasado, estuviera desdibujando las oportunidades que aún podían tener ante él. Llegó un momento en que Pablo tuvo una revelación. Al mirar el jardín que él y Ana cuidaban juntos, sintió que había algo malo en estar atrapado en un ciclo de dolor y arrepentimiento. Recordó todas las veces que Ana lo animó a ser valiente y enfrentar desafíos, sin importar lo que la vida le deparara. Este recuerdo se convirtió en un punto de inflexión. Con lágrimas en los ojos, Paulo tomó la decisión de actuar. Decidió que no podía dejar pasar la vida sin intentar cambiar su situación. La idea de la feria comunitaria que Carlos había sugerido plantó una semilla de esperanza en su corazón. Sintió que podía contribuir de alguna manera, no solo a recaudar fondos, sino también a restablecer su conexión con los amigos y vecinos que tanto amaba. Así, sus pasos comenzaron a alinearse con esta resolución. Paulo se comprometió a trabajar en la feria, ofreciendo su talento como guitarrista y su habilidad con las flores, reabriendo su corazón y abriéndose a la curación. Esta decisión dio un nuevo sentido a su vida, demostrando que el amor y la amistad aún podían florecer incluso en medio de la adversidad. Paulo comenzó a planificar la feria comunitaria con un impulso de energía renovada. Reunió a un pequeño equipo de amigos que sabía que estaban dispuestos a ayudar. Carlos fue el primero en unirse a él, trayendo consigo la emoción y la esperanza que inspiraron a Paulo a tomar esta iniciativa. Se reunieron en una tarde soleada en el jardín comunitario,
donde Paulo solía enseñar a los niños a tocar la guitarra. El aroma de las flores se mezcló con el alegre sonido de la risa mientras comentaban los pasos de su nueva empresa. Juntos hicieron listas de todo lo que necesitaban organizar: puestos, comida, juguetes y, por supuesto, un buen sistema de recogida. La calidez de la comunidad comenzó a manifestarse en forma de generosas ofertas de apoyo. Los vecinos comenzaron a aparecer con ideas y aportes, revelando que Paulo nunca había estado solo en su lucha. Este primer paso le dio a Paulo un nuevo sentido de propósito y pertenencia, como si finalmente se estuviera reintegrando a la vida de la comunidad. Se dio cuenta de que su dolor podía convertirse en algo positivo, algo que podría ayudarle no solo a él mismo, sino también a otros que, como él, atravesaban dificultades. Esta idea de unidad lo llenó de esperanza. Mientras Paulo y Carlos se dedicaban a organizar la feria, comenzaron a enfrentar desafíos inesperados. Al principio, el entusiasmo fue contagioso, pero con el paso de las semanas surgieron obstáculos. Algunos lugares que tenían en mente para las tiendas de campaña no estaban disponibles, y los materiales que planeaban utilizar no eran tan accesibles como habían imaginado. La conversación en una de las reuniones reveló la preocupación de Paulo por la escasez de recursos. Los fondos que tenían eran limitados, y empezó a temer que su sueño de la feria se desmoronara. Pero Carlos, siempre optimista, le recordó a Paulo el poder de la comunidad. Cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando más nos necesitamos unos a otros, afirmó. Estas palabras fueron un bálsamo para el corazón de Pablo, pero la resistencia interior todavía estaba presente. Se preguntó si realmente estaba a la altura del desafío y si su idea valdría la pena. En los días de duda, Paulo sentía que se gestaba una batalla interna. La necesidad de coraje competía con el miedo a más frustraciones. Sin embargo, la sonrisa de cada amigo y la presencia constante de Carlos fueron recordatorios de que, incluso en medio de los desafíos, no estaban solos. Carlos entendió la lucha que enfrentaba Paulo y estaba decidido a ser una fuente de apoyo constante. En una reunión donde el desánimo pesaba sobre Paulo, Carlos decidió compartir algunas palabras de aliento. Recordó un pasaje que había leído sobre la importancia de la perseverancia y la fuerza que se encuentra en la adversidad. Paulo, recuerda que las flores no crecen sin lluvia, comenzó Carlos, observando la expresión preocupada de su amigo. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad de crecimiento. Recuerda cuántas veces nos enseñaste sobre la belleza que viene después de la tormenta. Eres una luz para todos nosotros, y esta feria no se trata solo de ti, se trata de todos nosotros. Podemos y debemos levantarnos juntos. Las palabras de Carlos tocaron profundamente el corazón de Paulo, haciéndolo reflexionar sobre todo lo que ya había superado en su vida. Recordó los momentos difíciles que había enfrentado después de perder a Ana y darse cuenta de que no necesitaba sobrellevar la situación solo. Por tanto, la conversación trajo un nuevo soplo de esperanza, un compromiso renovado de que, independientemente de lo que vendría después, afrontarían todo juntos. Impulsados por este nuevo impulso, Paulo y Carlos decidieron actuar juntos para reforzar la valentía en el corazón de cada miembro de la comunidad. Comenzaron a planificar pequeñas reuniones alrededor del jardín, donde podían compartir sus planes para la feria e involucrar a otros vecinos. Cada reunión se convirtió en una celebración de unidad, con Paulo a menudo tocando la guitarra y contando historias sobre sus días con Ana, inspirando a la gente a no perder la esperanza. Cuando surgió un nuevo desafío, como la ausencia de un proveedor de alimentos, la actitud positiva de Paulo se reflejó en la superación colectiva. Una de las vecinas, Margaret, sugirió una solución creativa y movilizó a sus amigos para preparar platos caseros que venderían en la feria, dando como resultado un menú variado y delicioso. La resistencia que sentía antes ahora se transformó en un movimiento colectivo. Paulo se dio cuenta de que el coraje nunca estaba solo en sus manos. Se sentía parte de un mosaico más grande, donde cada pieza interconectada representaba una historia de resiliencia y amor.
El sentimiento de esperanza estaba floreciendo nuevamente, y mientras miraba el jardín que tanto amaba, vio no solo flores, sino también la promesa de nuevos comienzos. Con el sentimiento de renacimiento en su corazón, Paulo comenzó a redescubrir pasiones que había enterrado bajo el peso de la tristeza y las responsabilidades. La guitarra se convirtió en su compañera constante, y las melodías que alguna vez fueron parte de su vida volvieron a resonar en su hogar. Comenzó a ensayar viejas canciones que siempre le tocaba a Ana, redescubriendo no solo las notas, sino también la alegría que sentía al crear música. Cada acorde que vibraba a través de sus cuerdas parecía abrir puertas a cálidos recuerdos, momentos que te hacían sonreír. Además, retomó su amor por el cultivo de flores, dedicándose aún más al jardín. Plantar nuevas especies y ver florecer los colores con el tiempo fue como alimentar nuevas esperanzas. Todas las mañanas, mientras regaba las plantas, Paulo les hablaba, compartía sus sueños y anhelos, como lo hacía con Ana. Este acto de cultivar tanto la tierra como sus sentimientos trajo nueva vitalidad a su espíritu, reafirmando que todavía tenía mucho que ofrecer a los demás, incluso frente a sus dificultades. Carlos, al notar la transformación que estaba ocurriendo en Paulo, se convirtió en una influencia motivadora. Dedicó su tiempo no solo a la feria, sino también a apoyar el redescubrimiento de sus pasiones por parte de su amigo. Carlos organizó pequeñas sesiones en el jardín, donde Paulo podía compartir su música con los vecinos. Estas reuniones se convirtieron en un espacio seguro y alegre, donde la risa y el canto entrelazaron los corazones de la comunidad. La influencia de Chao se mostró en la forma en que animó a Paul a expresarse libremente. Él siempre decía, "A las notas tienen el poder de sanar. Comparte tu melodía con el mundo". Esta creencia contagiosa ayudó a Paul a superar sus inseguridades, permitiendo que brillara su autenticidad. El vínculo entre ambos se fortaleció, y la comunidad comenzó a notar el brillo renovado en los ojos de Paulo. Pasó de un hombre perdido en su dolor a un ejemplo de valentía, demostrando que, incluso en momentos difíciles, es posible revivir la esperanza cuando se cuenta con apoyo. La música, las flores y las sonrisas ahora se entrelazaban, formando un vínculo invisible, pero indestructible, que conectaba a todos. Pequeños pasos hacia el éxito se convirtieron en la esencia del nuevo propósito de Paul. Con su energía positiva revitalizada, comenzó a planificar sus presentaciones el día de la feria, ilusionándose con la perspectiva de tocar sus nuevas composiciones. Poco a poco se dio cuenta de que ya no estaba solo en este viaje. El equipo que se había formado en torno a la feria siguió creciendo, y pequeños esfuerzos individuales comenzaron a fusionarse en un movimiento cohesivo. Cada puesto representaba una pasión a artesanías, comida casera, juegos, y por supuesto, la música de Paulo. El éxito no se medía solo en dinero, sino principalmente en cómo la comunidad se unía en torno a un objetivo común. Paulo comenzó a practicar sus canciones, considerando el estado de ánimo, la atmósfera y la energía que quería crear. La comunidad se involucró organizando ensayos en los que también podían participar los niños. Con cada ensayo, la confianza de Paulo creció y comenzó a darse cuenta de que su talento podía inspirar a otros. La creciente confianza que se extendió como una corriente de solidaridad reforzó aún más la idea de que los desafíos son solo oportunidades disfrazadas. A pesar del optimismo y la energía renovada, los desafíos persistentes todavía llenaban la mente de Paulo. Las preocupaciones sobre la logística del evento, como el suministro de agua y el sonido, para que se pudiera escuchar su música, comenzaron a atormentarlo. Un proveedor anunció que no podía cumplir lo prometido, y Paulo sintió mariposas en el estómago, preguntándose si todos los esfuerzos valdrían la pena. Sin embargo, mientras pensaba en darse por vencido, Carlos y sus vecinos le recordaron el espíritu de unidad que había surgido. Juntos reunieron los recursos necesarios para hacer frente a imprevistos. Comenzaron a hacer llamadas, buscar alianzas y crear un fondo para cubrir cualquier eventualidad. Pablo vio que los obstáculos no eran barreras, sino pruebas de la fuerza de su comunidad, reconociendo que superar cada desafío los hacía aún más fuertes. Se comprometió a enfrentar el miedo y la incertidumbre con el corazón abierto. Sabía que, independientemente de lo que sucediera,
el encuentro permanecería en sus recuerdos, ya que cada paso se estaba construyendo con amor y solidaridad, una experiencia que iría mucho más allá del éxito financiero. La verdadera fuerza de la comunidad se revela cuando nos unimos para ayudarnos unos a otros en tiempos de dificultad. La solidaridad y la empatía pueden transformar vidas y restaurar la esperanza, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la amistad son capaces de florecer. Quiero saber de ti, qué historia de superación o de amistad te gustaría escuchar a continuación. Comparte tus ideas en los comentarios. ¿Qué harías para ayudar a un amigo necesitado? ¿Ha tenido una experiencia similar de apoyo mutuo? Si te gustó esta inspiradora historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte el próximo video, que sin duda te conmoverá y tocará el corazón.